llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Y continuamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, mientras esperamos la llegada de nuestro conductor Giulio Soldani y preparando desde ya la entrevista de nuestro invitado de hoy, Claudio Lozano. Entre tanto, vamos con Liz Burr, que tiene algunos comentarios para hacernos acerca de su columna de Derechos Humanos. Liz. Gracias, Arturo. Pronunciamiento en solidaridad con los sentenciados injustamente en el caso Perseo y contra el terruqueo de la dictadura de Dina Boluarte. Lima, Perú. La Asociación de Docentes de Filosofía del Perú, en un contexto político donde el gobierno ha asesinado a más de 50 peruanos por enfrentar a la dictadura empresarial militar de Dina Boluarte, así como por ejercer su legítimo derecho fundamental a la protesta, ratifica su rechazo a esta agresión sistemática contra la población. Con indignación observamos y luchamos contra este desorden, donde se están aprobando leyes para reprimir y terruquear al pueblo, criminalizar sus ideas y su protesta,
ahora frente al caso Perseo, en que se ha utilizado el sistema jurídico para dar injustas penas de cárcel a integrantes de una organización política, solo por el hecho de pertenecer a ella. Manifestamos lo siguiente. En primer lugar, es evidente que en dicho proceso judicial, donde se ha sentenciado injustamente a ciudadanos, dirigentes sociales, obreros, estudiantes, se evidencia una persecución política y psicosocial por causa de ideas, es decir, por pensar diferente, y en este caso concreto, por formar parte del Movadef. Independientemente de que se simpatice o no con este grupo, amplios sectores de la sociedad reconocen que no se ha aprobado ningún hecho que ha lesionado algún bien jurídico, y mucho menos algo que justifique el burdo y difamante estigma de apología del terrorismo. En segundo lugar, con este uso espurio del sistema de justicia, no solo se está volviendo a épocas oscuras de la historia del Perú, donde se perseguía y encarcelaba de por vida a las personas simplemente por pensar diferente y en oposición al régimen vigente. Además de ello, este proceder deja un cruel precedente que funciona como escarmiento para aquellos que se atrevan a exigir y protestar por derechos fundamentales. El Estado no puede imponer un pensamiento único si busca construir una sociedad democrática. De otro modo, estaría actuando como un régimen fascista, que es lo que se evidencia en este y en otros casos. En tercer lugar, nos solidarizamos con los injustamente sentenciados y con sus familiares. Exigimos que se revise la sentencia, impugnando el irregular proceso padecido para que se lleve conforme a la ley y los principios democráticos, propios de toda sociedad moderna que actúa conforme al derecho. A su vez, reconocemos que esa situación de persecución sistemática es incoherente a la esencia de la dictadura actual. Es inherente a la esencia de la dictadura actual. Correcto. Por lo que nos comprometemos aún más a hacer frente común por su caída en justicia con los asesinados, desaparecidos y encarcelados del régimen. Tremenda la dictadura de Dina Boluarte, la deposición del presidente Castillo y la sistemática persecución a las democracias populares en toda la región. La caída de la reforma constitucional en Chile, el golpe a Evo Morales, actualmente la situación del carpetazo norteamericano que abarca a toda la región y que incluso cuestiona la vigencia de nuestro sistema democrático todos los días, con instituciones que no se veían en años de persecución y represión al pueblo. Pasaron de la disuasión a la persecución y ahora directamente a la amenaza represiva. La situación es gravísima en toda la región. Esto incluye a Paraguay, la amenaza a Colombia ahora, la acostumbrada amenaza a Cuba y Venezuela permanente, la forma en la que los medios funcionan en Argentina, respaldando siempre al sistema más autoritario que encuentran, validando entonces la persecución a los dirigentes sociales, como recientemente incluso a las instituciones gremiales y de derechos humanos. Es un escenario realmente trágico en el que insiste el poder económico en situarse en el lugar de una dictadura, cuando la razón del capital no prospera, cuando la inversión del especulador financiero no rinde los frutos esperados, cuando los recursos se agotan y la población se pauperiza, no queda otro camino más que la necedad y la violencia, y ese es el camino en el que estamos ahora tratando de respaldarnos, de ayudarnos a salir también en Argentina de esta situación.
300 son los presos políticos que han perdido su vida dentro de las cárceles peruanas. Lo denuncia la gremial de abogados y nosotros con esta información pasamos a la siguiente noticia, si te parece, Liz. ¿Cómo no? Los Paillaco. En la mira de parques nacionales, en el Parque Nacional Los Alerces de Chubut, habita una comunidad mapuche de varias generaciones de arraigo territorial. Hoy una causa judicial se establecen para desalojarlos. Funcionarios que insultan por las redes sociales y la discusión sobre la propiedad de la tierra y la vida. Christian Larsen. Larsen, sí, ahora te cuento. Tira dardos en las redes sociales. Es funcionario y ocupa el rol de director de la Administración de Parques Nacionales. Uno de los focos de ataque de Larsen es Alalof, Paillaco, Futalaufken, Meu, una comunidad mapuche con arraigo territorial en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. Acusan sin pruebas a Cruz Cárdenas de Lalof por incendios que azotaron aquel territorio en los últimos 2 veranos. Desde el 2020, Cárdenas y su compañera Belén Salina, descendientes de antiguos pobladores, han reivindicado un territorio ancestral dentro del parque, un espacio donde sus hijos puedan crecer en contacto con su cultura y cosmovisión. Es lo de siempre, realmente la criminalización de la protesta y en el caso de la gestión esta de la Libertad Avanza, elegir nada menos que a un latifundista de familia y tradición, latifundista para parques nacionales, desoyendo la capacidad de consejo que tiene, qué sé yo, la gremial, el gremio Atelanín, por ejemplo, o agrupaciones de guardaparques que están perfectamente habituadas al comanejo, al cogobierno del territorio, al cuidado compartido de bienes comunes de origen natural que nadie ha comprado nunca ni ha pagado para otros jamás ni lo hará, porque tienen su origen en la preexistencia y los pueblos que habitaron esos territorios son los que conocen y dan nombre a los ríos, a las montañas, que certifican con su presencia la continuidad ininterrumpida de su cultura en ese lugar. Desconocerlo es un delito internacional altamente descalificante, perfectamente señalable y se parece a la persecución que tiene que ver hoy con Medio Oriente y con los pueblos islámicos. Nuestra posición no es tomar partido por unos u otros, sino simplemente significar en lo que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, cuál es el trato justo, quién es el habitante aquí y cuál el ocupante. Y con esto le damos la bienvenida a Giulio Soldani. Buenas noches a la audiencia. Hola Arturo, hola Liz, hola Lucho, Giulio. ¿cómo va? Salud, Yo, como estarán escuchando, estoy con poca voz, lamentablemente, así que pido disculpas por la condición de salud, pero bueno, el clima, los días de clase, las horas. Y bueno, hoy en este nuevo programa de Mundos Paralelos estaba escuchando un poco, veniendo acá a la radio, importantísima la denuncia de los docentes de filosofía de Perú, muy interesante la postura, ¿no? Que de los profesores de filosofía que siempre se lo piensa encerrado en las bibliotecas, salen justamente desde su postura ética, de su postura filosófico-política, a denunciar esta situación terrible de Perú que la verdad está invisibilizada, ¿no? Me parece que no se le da la visibilidad adecuada. Y si te parece bien, Liz, Julio, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión.
los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Yo recibo el aire y te paso. De nuevo acá en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Arturo, seguimos hablando de economía, ¿no? La semana pasada estuvimos con el profesor Julio Gambina, que saludamos de paso, y hoy tenemos un invitado de nuevo muy importante sobre el tema económico, ¿sí? Para nosotros, Claudio Lozano ha sido un dirigente entrañable, puesto que no siempre un economista proviene del campo militante, de la actividad gremial. No es frecuente dar con entonces pensadores del campo económico que provengan del campo popular. Para nosotros siempre fue un lujo respaldarnos en la opinión, me acuerdo yo, en las épocas de Proyecto Sur, en la opinión de Claudio Lozano. Claudio, ¿está usted en línea? Arturo Avellaneda de Mundos Paralelos lo saluda. Sí, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Aquí lo saludan también Julio Soldani y Liz Burman. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto y muchísimas gracias por participar de nuestro programa. No, al contrario. Gracias a ustedes por llamarme. Por favor, Claudio, estábamos contando un poco la historia de Proyecto Sur en la víspera de un nuevo aniversario de la partida de nuestro compañero Pino Solanas, y nos parecía oportuno consultarle a usted
que formó parte de esa formación política de una manera tan notable, tan digna y tan recordada por toda la militancia. Así que le pediría, por favor, si nos puede recordar un poco esa trayectoria de aquella formación política, por favor. Sí, la verdad que para mí fue un verdadero honor, placer, un gusto enorme poder compartir la construcción del movimiento Proyecto Sur con Pino, con Luis Brunati, con Masitelli del Partido Socialista Auténtico. En realidad, la conformación original de Proyecto Sur se da básicamente a través del partido que presidía yo en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, que era Buenos Aires para Todos, en acuerdo con el Partido Socialista Auténtico. Esas fueron las dos fuerzas que conformaron allá por el 2000, a ver, ¿qué fecha fue eso? 2007, 2007, si no me equivoco. Sí, si mal no recordamos, ¿no? En esa fecha, en realidad, digamos, nosotros conformamos el frente que se denominó Movimiento Proyecto Sur, sobre la base de las personerías de nuestros dos partidos, Buenos Aires para Todos, que era el que en ese momento yo presidía, y el Socialismo Auténtico, que presidía Mario Masitelli. Digamos, también participaba como referencia importante de ese momento el compañero Luis Brunati, y a partir de ahí iniciamos un camino muy importante. En ese momento Pino fue candidato a presidente, yo fui candidato a diputado en el 2007. Yo entré como diputado, Pino se instaló como una referencia, pudimos instalar una discusión en la Argentina en ese momento sobre la base de señalar que existía una manera de pensar el desarrollo de nuestro país sobre bases distintas, que implicaba que las enormes rentas, algo que sigue teniendo ya hoy mucha actualidad, ¿no? Que las enormes rentas de las que disponía nuestro país por tener una dotación formidable de recursos naturales, esos recursos que son rentas, que son ventajas, tenían que estar capturados por la política pública, por distintos mecanismos de intervención del Estado, para poder financiar a partir de la captura de esas rentas, y nos referíamos fundamentalmente a la renta agraria y a la renta hidrocarburífera, y por supuesto también a la renta minera, a poder financiar con esas rentas el proceso de reindustrialización de la Argentina y la reconstrucción social de nuestro país. Le estábamos planteando una discusión respecto a la necesidad de profundizar un camino de desarrollo autónomo al gobierno, que en ese momento llevaba adelante una política que tenía algunos rasgos de contenido popular, que era la experiencia kirchnerista, pero que no terminaba de poner en marcha un verdadero proceso de cambio estructural que permitiera remover lo que era la herencia de la dictadura, y que efectivamente nos permitiera en ese proceso poder consolidar un gobierno popular con legitimidad y con continuidad en el tiempo. Esas modificaciones estructurales que la política debería haber tenido, acompañada, por cierto, también de otra clave que para nosotros era muy importante, que era terminar con la lógica del endeudamiento perpetuo, es decir, con el problema del endeudamiento sobre la base de la puesta en marcha de una auditoría sobre la deuda que nos permitiera bases de negociación totalmente distintas y cortar la lógica del endeudamiento perpetuo. Este tema del endeudamiento y el tema de las rentas asociadas a los recursos naturales eran claves en la posibilidad de pensar una Argentina con un horizonte de consolidación productiva, social y política de ahí en adelante. No haber hecho nada de estas cosas
hizo que el buen momento que transitó el gobierno kirchnerista sobre la base de los cambios que se dieron en el mundo y las ventajas que dio el hecho de que hubiera precios altos de los commodities agrarios que la Argentina vendía, esas posibilidades no se pudieron aprovechar en profundidad, se pudieron dar algunas compensaciones en materia de política social, pero no se logró consolidar reformas estructurales que nos permitieran terminar definidamente con la posibilidad del retorno de las estrategias neoliberales. De hecho, no haber aceptado este tipo de rumbo es lo que está en la base de la derrota del 2015, está en la base, por lo tanto, también de las limitaciones que se siguieron viendo, peor aún todavía durante el gobierno de Alberto Fernández y demás. Pero digo, me parece que Proyecto Sur, Pino en particular, además como alguien que tenía una capacidad muy importante de comunicación, que tenía que ver con ese rol de comunicador y de director cinematográfico que le permitió hacer películas tan importantes y documentales tan importantes sobre la realidad argentina en diferentes temas. Tenía esa capacidad de comunicación que logró instalar el debate de muchos temas, ¿no? El debate de la deuda, el debate de la minería, el debate de la cuestión ambiental, el debate del petróleo, digo, toda una serie de cuestiones que francamente nos dieron mucha potencia en ese momento y que incluso luego del 2007, donde Pino sacó 3% como candidato a presidente y yo saqué casi el 8% como candidato a diputado, luego de eso, esto siguió en el 2009, donde logramos con Proyecto Sur incluso tener prácticamente el segundo puesto en digamos en la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a tener el 20. Perdón, Claudio, lo recuerdo patentemente el 2009, el éxito de un 24%, glorioso, histórico, un triunfo, pero que además venía acompañado por un significado que caracterizaría toda la política posterior. Y hablo de la tenida, la pelea por los glaciares y de la investigación de la deuda externa, cómo el poder económico avanzaba con una moneda ficticia, con una economía extorsiva, directamente sobre nuestros recursos más sagrados e irreemplazables. Me acuerdo perfectamente, yo creo que esa lucha fue la que arrastró a mucha gente a la convicción de apoyar a Proyecto Sur. Sí, y efectivamente en ese 2009 se logró desplazar del segundo lugar en la ciudad de Buenos Aires al Frente para la Victoria, que llevaba como candidato a Daniel Filmus en ese momento. Me acuerdo que Daniel Filmus había intervenido con un proyecto alternativo sobre la ley de glaciares y puntualmente eso creo que fue un disparador de desconfianza, porque realmente la protección del agua gana terreno todos los días sobre la opinión y sobre la política, sobre todo en el interior, quizás no tanto en la capital, pero que en las provincias patagónicas. Se logró incluso que aún en la ciudad de Buenos Aires, con un discurso que planteó con claridad la problemática ambiental, con el tema y con la consigna, ¿no?, de que el agua vale más que el oro, se logró realmente una elección formidable que, como digo, desplazó del segundo lugar al Frente para la Victoria en ese momento y instaló a Proyecto Sur como una propuesta política que podía tener alcance nacional, cosa que fue lo que trabajamos incansablemente desde el 2009 al 2011. Nosotros teníamos la vocación de que Pino fuera el candidato a presidente en el 2011, pero a partir de cuando llegamos a ese momento, Pino consideró que tenía que primero dedicarse a discutir la ciudad de Buenos Aires,
no todos los que lo acompañábamos estuvimos de acuerdo, nos parecía que Pino había logrado una instalación nacional potente, que lo hacía, digamos, aparecer como un candidato importante, como candidato a presidente de un bloque de fuerzas que en ese momento se había ido consolidando en el Parlamento Nacional, donde estábamos nosotros, los que integrábamos Proyecto Sur, pero que también había sectores que venían de las corrientes más progresistas del radicalismo, estaba el socialismo de Santa Fe, digamos, había otras fuerzas de izquierda como Libres del Sur o el MST que se fueron sumando y conformando un frente realmente muy significativo. Todos creíamos que el candidato natural hubiera sido Pino. Pino creyó que tenía que hacer una escala en la ciudad y bueno, el resultado fue en ese momento la conformación del Frente Amplio Progresista que llevó a Wiener como candidato a presidente, que por cierto terminó siendo la segunda fuerza nacional, después de la elección formidable que hace también en el 2011 Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que digo es, Pino logró instalar como expresión del movimiento Proyecto Sur un conjunto de debates que son debates que siguen marcando la agenda de la discusión de la Argentina. La cuestión del endeudamiento, la cuestión de las rentas asociadas a nuestros recursos naturales, la importancia de capturarlas en función de un proyecto de reconstrucción social y productiva y la importancia de incorporar la perspectiva ambiental como parte central del diseño productivo que tiene que tener el país. Claudio, me permito interrumpirlo un segundo porque justamente en este eje queríamos hacer un poco hincapié en esta relación, ¿no?, entre la deuda y lo que es el extractivismo. En el país hoy hay una financiarización de todo ese proceso, va muy lejos de lo que es la idea de reinvertir, ¿no?, la renta de estos procesos extractivistas que, bueno, nosotros investigando nos dimos cuenta que después, dentro de todo, también tenían un corte de geopolítico, ¿no?, obviamente, y que hasta un corte inclusive militar si pensamos a la megaminería, al rol de los Bush detrás de Barrick Gold, por ejemplo, como bien escribió Javier Rodríguez Pardo. Hoy día estamos en una perspectiva muy diferente, ¿no?, en una crisis de la deuda en la cual se trata de generar activos a través del extractivismo, a través del litio. Algunos están cantando victoria diciendo que todo este sistema, gracias también al blanqueo que está habiendo y a otras, digamos, a la presión fiscal que se está dando, están relanzando la economía argentina. A nosotros nos parece un poco una fantasía el hecho de que la parte macroeconómica parecería estar bien y después en la economía real estamos muy mal. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Es así realmente que la macroeconomía está bien o no? Bueno, dos cuestiones. Una, respecto a lo primero que vos planteás, la deuda es la clave que consolida una salida exportadora que busca obtener divisas de manera rápida sobre la base de la depredación de la naturaleza, una sobreexplotación de la naturaleza, buscando dólares rápidos para pagar la deuda pública. Corporaciones que explotan nuestros recursos mineros, el litio, nuestros recursos hidrocarburíferos, vaca muerta, nuestros recursos agrarios, el agua, etcétera, etcétera, para garantizar sobre la base de la exportación, por un lado, la renta extraordinaria de corporaciones que obtienen esos recursos a muy bajo costo y por otro lado, los dólares necesarios para pagar o sostener el mecanismo permanente de la deuda. Por eso es que para cortar el extractivismo hay que cortar también el nudo gordiano del endeudamiento y del ajuste perpetuo como una cuestión absolutamente esencial. Y respecto al segundo punto, está claro, esto ocurrió durante la etapa de Martínez de Oz, ocurrió también en la etapa de la convertibilidad, ocurrió también en los 2 primeros años de Macri y está ocurriendo ahora,
suele pasar en el marco de las experiencias neoliberales de apertura, de regulación, privatizaciones, que por diferentes mecanismos se logra situaciones de euforia financiera que conviven con procesos de caída brutal de la actividad económica y de los ingresos del conjunto de la población. Esto ocurrió con Martínez de Oz en el famoso tema de la plata dulce, esto ocurrió durante la convertibilidad también, y esto ocurrió en los primeros 2 años de Macri, donde los capitales ingresaban para realizar en la Argentina rentas formidables, y está ocurriendo hoy. De hecho, hoy uno tiene, puede observar que en este año, digamos, desde enero hasta octubre, la renta en dólares que realizaron aquellos que ingresaron con dólares a la economía argentina, los transformaron en pesos y los colocaron en inversiones dentro de nuestro país, ya sea plazo fijo, fondos comunes de inversión, títulos públicos, LECAPs o lo que fuere, obtuvieron una renta en pesos que estaba por encima de la evolución del tipo de cambio y por lo tanto realizaron 32% de ganancia en dólares en solo 9 meses. Ese proceso es un proceso en donde la plata ingresa, al ingresar esos dólares, obviamente se mantiene el dólar planchado, pero el problema pasa por el momento en que esos dólares comienzan a irse, porque esa renta del 32% hace que, por ejemplo, si alguien ingresó 1.000 millones de dólares, ahora se va a llevar 1.320 millones de dólares. Es decir, se va a llevar 320 millones de dólares más. Por eso, al comienzo, la cosa parece tranquila. En el momento en que se van, ahí aparecen los saltos cambiarios, la devaluación y la crisis que en todo caso termina golpeando los bolsillos del conjunto de los sectores populares. Estas políticas que reproducen bicicletas financieras para beneficio de unos pocos, son políticas que duran un tiempo, y ese tiempo depende de la coyuntura mundial y de la situación local. Para que uno pueda tener un dólar controlado, necesita tener reservas en el Banco Central. Cuando fue la etapa de Martínez de Oz, el ingreso de deuda que existió, recordemos que fue la primera etapa del endeudamiento masivo de la Argentina, esa deuda garantizó las reservas que tenía el Banco Central. En la etapa de Menem, el tema de las privatizaciones y también el plan Brady también permitieron, a punto tal de que Menem multiplicó por 7 las reservas. En el caso de los primeros 2 años de Macri, el ingreso de capitales para obtener los beneficios financieros que garantizaba el Banco Central con las LEVACs que había generado Sturzenegger, en realidad esos 2 años se sostuvieron porque se multiplicaron por 2 las reservas del Banco Central. En el caso actual, la cosa es distinta. Acá no hay reservas, las reservas son negativas. Consecuentemente, están sosteniendo esto solamente con el blanqueo y tratando de buscar fuentes de financiamiento. Han estado transitando por el Banco Mundial, por el BID, por la Corporación Financiera Internacional y, por supuesto, están a la expectativa de que en el día de mañana la elección en Estados Unidos beneficie a Trump para tratar de que el Fondo Monetario les acerque más financiamiento para poder cubrir los vencimientos que tienen y poder sostener una política que de otro modo no se podría bancar. Lo que quiero decir con esto es que en realidad lo que están haciendo es tratando de controlar la situación con medidas de corto plazo, pero que en la práctica esto tiende a acabarse. Podrá ser más temprano o más tarde, pero esta política tiene el boleto picado y en el momento en donde se pica del todo es en el momento donde volvemos al salto cambiario, a la
al nuevo impacto en términos de aumento de precios y a la nueva caída de los ingresos en el bolsillo de la mayor parte de los argentinos. Clarísimo, está súper claro. Y Claudio, perdón, te quería hacer otra pregunta más. ¿Cuáles son en estos momentos los grupos económicos que más están privados, se están enriqueciendo, están aprovechando esa situación, que están detrás del presidente Milei? Mirá, el gabinete de Milei es una alianza entre el capital financiero internacional expresado en Caputo y en Bausili, presidente del Banco Central. Esos son personajes absolutamente ligados a fondos de inversión, al Banco Deutsche, a la banca Morgan, al Boston y demás. Y por otro lado, un conjunto de grupos locales importantes de la Argentina, fuertemente internacionalizados, como es el caso de el grupo Ornequian, que tiene el control sobre el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, el grupo Techin, que tiene el control sobre la Secretaría de Energía, sobre el Ministerio de Trabajo y sobre la conducción de la petrolera estatal, de YPF, Cargill, que tiene el control sobre la FIP, Bulgeroni, que también forma parte del gabinete. Estos son los grupos que coparticipan y que son los verdaderos sostenedores y beneficiados de la política que lleva adelante el gobierno de Milei. Cuando uno mira las empresas que cotizan en bolsa, uno puede ver que a contramano de la caída del empleo y la caída de los ingresos y de la actividad económica, estas empresas que cotizan en bolsa muestran una quintuplicación de sus ganancias en el curso de un año, es decir, multiplicaron por 5, un 490% de incremento en la rentabilidad. Ese incremento promedio, si uno lo mira en el caso de el oligopolio petrolero, tenemos un incremento de las rentabilidades del 740%. Si uno mira el caso de los sectores vinculados al sector alimenticio, estamos hablando del incrementos del 663%. Si uno toma, por ejemplo, el caso del grupo Mastelone, que es un grupo empresario fuertemente vinculado a la producción de productos lácteos, en un contexto donde en la Argentina los productos lácteos han caído en el consumo de los habitantes un 17,5%, sin embargo, Mastelone incrementó su rentabilidad en el 2050%. Si uno toma Molinos Agro de Pérez Compán, tiene un incremento del 2000% también. Si uno toma Techin, con la petrolera Tecpetrol, que es protagonista importantísima de Vaca Muerta, tiene un incremento de las rentabilidades del 1850%, y así podría seguir. Esos son los sectores que en este contexto están capturando buena parte de este proceso de monumental transferencia de ingresos desde la mayor parte de la sociedad, trabajadores, sectores populares, pequeñas y medianas empresas, movimientos cooperativos y demás, hacia este núcleo reducido de corporaciones locales y extranjeras que tienen un peso dominante en la actividad económica del país. Acá hay una ofensiva brutal de lo que sería el proyecto oligárquico que en todo caso se puso en marcha en el 76 y que hoy entiende que tiene la oportunidad de consolidar ese proceso. Eso es lo que en todo caso expresa Milei como mascarón de proa de los capitales que acabo de mencionar. Clarísimo. Claudio, nosotros te agradecemos muchísimo por tu intervención y... Claudio, buenas noches y estamos en contacto. Vamos a ir una breve pausa y enseguida continuamos con esto que es
Mundos Paralelos. Gracias, Claudio Lozano. Impresionante el detalle, el nivel de precisión. Desde ya, muy agradecido con usted. Y esperemos tenerte pronto de nuevo. Faltaba más, amigos. Gracias por convocarme. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Por favor, gracias. Noche maravillosa, la verdad.